Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Con ustedes, nuestro pastor Ernesto Santiago Quirós. Iglesia Cristiana Getsemaní y filiales y público en general que nos ven, escuchan, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Estamos aquí para darles una palabra que el Señor me ha dado hoy, que se llama el tema la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Y vamos a ver la Biblia ahí en texto 22 de Apocalipsis, capítulo 22, del 10 al 12, dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es sucio, ensucie todavía. El que es justo, sea justificado, y el santo sea santificado. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, muchas gracias, Señor, por esta tarde que estamos aquí en tu casa, por esta palabra que tú vas a hablar, Señor, que el Espíritu Santo use mi vida, Señor, y esta palabra llegue al corazón de tu iglesia, al corazón del pueblo que va a escuchar, Padre Santo, y estemos preparados para cuando tú vengas, Padre bendito, porque está cerca tu venida, Señor. Damos gracias por tu presencia, Señor, en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pónganse cómodos, estén atentos todos, porque es una palabra muy importante, profética, que el Señor me ha dado hoy. Como dice el texto de entrada, muy importante. Si tiene su Biblia, lea, si no, escuche. Apocalipsis 22, 10 al 12 dice así: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el sucio, ensúciese todavía, y el que es santo, sea santificado todavía. Y aquí yo vengo presto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo creo que todos los que somos cristianos que estamos aquí, sabemos que la venida del Señor ya está cerca. Gloria a Dios. Así es que, por eso el Señor me ha dado este tema, la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Esto es lo importante, que el cristiano debe saber que Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mácula. Por eso el Señor quiere dar esta palabra hoy a su iglesia y al público en general, para que sabemos que Él es santo y Él se va a llevar a santos. Por eso es importante saber estas cosas, porque el Señor ya no tarda en venir. Como dice en Romanos 13:11. En Romanos 13:11 dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, la iglesia debe saber esto, qué tiempo estamos viviendo y que el Señor ya no tarda en venir. Y también dice la palabra allá en 2 Timoteo 3:1, ahí habla la palabra muy importante,
que los cristianos debemos saber esas cosas, que no ignoremos esas cosas. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, oigan lo que dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos, hermanos. Y ahí mismo, en 2 Timoteo 3:2, dice la palabra de Dios, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos son los hijos injustos de Apocalipsis 12:11, que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, porque esa persona no quiere nada con Dios, no se cansan de hacer el mal, siguen haciendo lo malo. Por eso también dice ahí en 2 Timoteo 4:3, ahí dice la palabra algo muy interesante, que todo cristiano debe saber. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya estamos en esos tiempos, hermanos. En estos tiempos hay muchas falsas doctrinas que están introduciendo en la iglesia. Por eso es importante estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. En este tiempo celebra la gente, no se niega, escucha la palabra de Dios, pero no se convierten. Tienen ganas de oír, como dice la palabra aquí en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En este tiempo ya hay, por ejemplo, hay doctrinas de la Santísima Muerte. Fíjense, Santísima Muerte. La magia blanca, usan la Biblia. Y así muchas sectas religiosas que no hablan la verdad. Todo eso ya estamos viendo en ese tiempo, hermanos. Por eso el Señor dice que debemos saber todo esto, los tiempos que estamos viviendo. Todas estas doctrinas, dice ahí en 2 Timoteo 4:4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por cuento. ¿Sí? Los hombres injustos que no quieren nada con Dios, también les tendrán su paga, como dice la palabra de Dios. Por eso es importante hacer justicia. Ahí en 1 Corintios 6:9, la palabra de Dios ahí dice, el castigo, a dónde van los hombres injustos, personas injustas, que hacen cosas injustas. En 1 Corintios 6:9 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces es importante saber esto, hacer cosas justas, rectas, para que el Señor no nos deseche de su reino. Porque también dice ahí en 2 Pedro 2:9, algo interesante, dice acerca del hombre injusto, que debemos saberlo, que serán castigados, dice la palabra de Dios. 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa va a ser la paga del justo. Por eso, si en este tiempo que hay mucha maldad, el cristiano está haciendo cosas justas, siga haciendo cosas justas, como dice la palabra. Y el que es inmundo, siga haciendo cosas inmundicias. El tiempo está terminando. Por eso es importante saber estas cosas, hermanos, porque Dios tiene su paga para cada uno de aquellas personas que no hacen lo bueno delante de sus ojos. Como acabamos de leer en 2 Pedro 2:9,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Como acabamos de leer ahí en Apocalipsis 22. Dice aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. A eso va a venir el Señor Jesucristo a esta tierra, a dar el pago a cada uno que hemos hecho con este cuerpo que nos dio, que hemos hecho con su santa palabra que Él nos ha dado. Si hemos obedecido, lo hemos desechado, ya viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si nos santificamos, nos vamos con Él. Si no hicimos caso, aquí nos va a dejar. Por eso es importante, hermanos y público que nos escuchan, leer la palabra de Dios. Esta palabra de Dios dice allá en Isaías 55:11, la palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Salió de la boca de Dios esta palabra. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos habla. Por eso es importante poner atención cuando abrimos la Biblia, como ahorita que estamos viendo este capítulo 22, del 10 al 12 de Apocalipsis, es una palabra profética. Claramente dice la palabra ahí, en Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es tiempo de leer en este tiempo, hermanos, esta palabra. Este Señor se reveló a San Juan hace miles de años, pero ahora es el tiempo de que se lea esta palabra, porque el tiempo está cerca, dice la palabra, y todos nosotros sabemos, los que leemos la Biblia, los que somos cristianos, sabemos que la venida del Señor está cerca, hermanos. Por eso es importante atender lo que Dios nos está hablando en este día a través de la palabra. Gloria a Dios. Usted si es cristiano, usted es la novia de Cristo, usted va a ser la esposa de Cristo. ¿Y cómo está esa novia? ¿Cómo está la esposa que se va a casar? ¿Cómo está? Por eso el tema se llama la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar limpia de pecado. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor venga, ya no se puede hacer nada. La iglesia tiene que estar preparada, así como el que se va a casar. El que se va a casar va a pedir la novia. La novia está sanita, está hermosa, y se prepara con su vestido blanco, zapatos blancos, se baña, todo, porque va a recibir al novio en el templo donde se va a casar. Pues exactamente lo que el Señor quiere de su pueblo, de su iglesia, que estemos preparados como limpios de pecado, porque para eso nos llamó a su cuerpo, que es la iglesia. Nos sacó del mundo lleno de pecado y de maldad. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario ha sido para limpiar a su iglesia. Por eso todos los que venimos a este templo, esta iglesia, debemos estar conscientes que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y tenemos que llevar una vida sin pecado hasta llegar a la santidad que Él pide, porque Él es santo. Él es santo. Por eso dice Efesios
y ser imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que tenemos que imitar de Dios como iglesia, su santidad. Porque Él viene por santos. Porque Él con su sangre preciosa nos ha quitado los pecados, toda maldad. Por eso es que como iglesia del Señor Jesucristo y como novia o esposa que vamos a ser de Él, porque ya viene pronto por su iglesia, por eso el Señor me ha dado este tema hoy, la limpieza del cristiano antes de la venida del Señor Jesucristo. Porque ya después, ¿ya de qué sirve? Ya de que haya venido, ¿de qué sirve? Ya nada, se queda con su pecado. Por eso es interesante ese tema. Pongamos atención, iglesia y público que nos escucha. Usted también puede ser un hijo de Dios si en esta tarde obedece la palabra de Dios. El Señor lo puede apuntar en el libro de la vida y ser hijo de Dios. Y al final del tema vamos a orar por las personas que no tienen a Cristo. Pero más bien, en este momento esta palabra es dirigida directamente al pueblo de Dios. Por eso el tema se llama la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Porque una vez que venga el Señor, ya no se puede hacer nada. Nada podemos hacer. Ya se queda para la tribulación. Por eso es importante atender estas palabras que el Señor nos está dando hoy en este libro de Apocalipsis, capítulo 22, 10. Me gustó mucho como dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjense. Y sigue diciendo el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea todavía santificado. En este tiempo peligroso, en el que el mundo está lleno de atracciones, si nosotros no estamos firmes en la palabra del Señor, el mundo nos puede absorber, hermanos, con sus diversiones, fiestas, bailes, cuánta cosa que hace el mundo, ahí vamos. No, hay que apartarse de eso, porque eso no le agrada al Señor. Por eso, en esta tarde el Señor nos está dando esta palabra profética. Él quiere que su iglesia esté limpia. Si ya usted siente que no ha fallado, está bien una vida de santidad, ¿qué dice la palabra? Santifíquese todavía. Porque dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 7:1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 2 Corintios 7:1. Ahí dice algo interesante el Señor acerca de la iglesia. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense qué interesante palabra. Lo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, puesto que tenemos ¿cuáles promesas? Como iglesia tenemos la promesa de recibir al Señor Jesús, que viene ya del cielo
Esa promesa la tiene la iglesia. Y por esa promesa, dice el Señor, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces debemos saber qué es inmundicia de carne. La inmundicia de carne puede ser dejar los vicios, lujurias, lascivias, adulterios, fornicación, miradas maliciosas. Por eso el Señor Jesús dijo allá en Mateo 5:28, fíjense nada más, ¿con qué podemos pecar? Mateo 5:28, dijo el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos que limpiar nuestros ojos. ¿Cómo estamos mirando al prójimo? Por eso el tema está interesante. La limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Porque una vez que el Señor venga, ya no podemos hacer nada, hermanos y amigos. Ahorita es el tiempo todavía. La Biblia dice que la venida del Señor está cerca ya. Por eso el Señor me ha dado esta palabra para dársela a la iglesia y al público, a la gente que está escuchando esta palabra también se preparen. Porque Dios vino a morir por todos los pecadores, no nomás por los que estamos aquí, por todos los pecadores. Y hoy quiere salvarlo también a usted y también llevárselo cuando venga. Pero sí tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dijimos que inmundicia de carne es dejar los vicios, las lujurias, lascivias, adulterios, fornicación, mirada maliciosa. La inmundicia del espíritu son la fornicación, los celos, son espíritus malos, como dice ahí en Oseas 5:4. Oseas 5:4 dice, no podrán sus pensamientos envolverse a Dios, porque espíritu de fornicación, dice, está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La fornicación es un espíritu que ataca la vida del hombre. Por eso a veces no pueden dejar de fornicar, porque es un espíritu que el diablo ha metido en sus corazones. Por eso dice la palabra de Dios claramente en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la fornicación es un espíritu que ataca la vida del hombre y puede atacar a la iglesia también. Otro espíritu que ataca a la iglesia, bueno, a los miembros del cuerpo, es los celos. Son espíritus también. Ahí en Números 5:14. Si gustan verlo, Números 5:14. Ahí habla otro espíritu de celos. Si viniere sobre él espíritu de celos, ¿verdad? Cuando el hombre o la mujer es celosa, es un espíritu malo que lo está atacando. Por eso el Señor está diciendo hoy, en este día, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando hay celos en un cristiano, tiene un espíritu malo del diablo en su corazón. Por eso la palabra de Dios hoy nos está diciendo que debemos limpiarnos de todo espíritu de carne y inmundicia de carne y de espíritu. Entonces la fornicación es un espíritu que ataca la vida del hombre. Los celos es un espíritu que viene en la vida del hombre, la mujer. Porque también la mujer es mujeres celosas. Y ahí dice Números 5:14 de los celos. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, porque a veces hay hombres que celan a su mujer sin ella estar haciendo nada malo, nada más. Es un espíritu que le mete y hay pleito y hay problemas para la familia en el hogar y sufren los hijos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, lo que hoy nos está diciendo Dios en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, porque Dios viene por su iglesia santa. Dice que Él está preparando una iglesia santa, sin mácula, sin mancha. Y por eso el Señor hoy me ha dado esta palabra, este tema, la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Como vimos en la palabra profética de Apocalipsis, el tiempo está cerca, dice la palabra. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. Por eso es que tenemos que saber estas cosas como iglesia y estar preparados antes de que el Señor venga, encuentre a su iglesia limpia de pecado, limpia de celos, de vicios, de pleitos, de envidias, de mentiras. Todo eso ensucia a la iglesia. Por eso el tema se llama la limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Por eso es que es interesante saber lo que dice la palabra de Dios, porque a veces venimos y no ponemos atención cuando Dios está dando la palabra a través del que predica. Debemos dar atención, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a transformar nuestra vida, la palabra de Dios. No es el pastor, no es el líder, no, es la palabra de Dios la que nos va a cambiar nuestra vida como cristianos. Él nos recibe del mundo todos sucios. Por eso que un cristiano llega a su templo, recibe a Jesucristo, le perdona sus pecados, se discipula, se bautiza y luego sigue todavía estudiando la palabra de Dios hasta que el Señor venga. Por eso, hermanos, el tema se llama la limpieza del cristiano antes de que Cristo venga. Para que cuando el Señor venga, encuentre su iglesia como Él quiere, limpia. Ya vimos lo que ensucia la iglesia: inmundicia, espíritus malos. Y a veces hay en la iglesia celos, que no debe haber en la iglesia celos, porque dice la palabra de Dios que los celosos no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios.
Y parece que es algo que no tiene importancia. Pero el Señor lo prohíbe, que como cristianos, como hijos de Dios, debemos eliminar los celos porque es un espíritu malo que la persona permite en su vida, ¿verdad? Los celos. Ya vimos, espíritu de celo viene sobre la persona. Por eso dice la palabra de Dios que debemos perfeccionar la santidad, dejando toda inmundicia de carne, toda inmundicia de espíritu. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, en esta tarde el Señor me ha dado esta palabra para que cada uno de nosotros la tomemos muy en serio, porque el Señor es santo y dice allá en 1 de Pedro 1:14 al 16. Ahí el Señor nos habla también acerca de la limpieza del cristiano, cómo debe santificarse. Él pide santidad a su iglesia. 1 de Pedro 1:14, 16, dice el 14, como hijos obedientes, hagamos lo que Dios le agrada, porque no ignoramos la palabra de Dios. Ya los que estamos en la iglesia, los que somos cristianos, no ignoramos la palabra de Dios, porque desde que entramos nos enseñan la Biblia y de ahí en adelante nos dan discipulados con la Biblia y cada día más conocemos la Biblia. Por eso dice Pedro, en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, hagamos lo que Dios le agrada, porque no ignoramos la palabra. Dice en el versículo 15, el que nos llamó es santo, vivamos una vida de santidad como Él. Porque está ordenado que debemos ser santos. Ahí en 1 de Pedro 1:16, ahí dice claramente, afirmando, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Fíjense, ¿qué más? ¿Qué más dudas? Por eso es que como iglesia tenemos que estar limpios de pecado. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama? La limpieza del cristiano antes de la venida del Señor Jesucristo. Es muy interesante esto. Porque si usted no se limpia de pecado, se va a quedar cuando venga el Señor a levantar su iglesia. Se va a quedar la gran tribulación, es que va a ser tremendo, va a haber cosas feísimas que no ha habido hasta este tiempo. Por eso que el Señor nos está exhortando con su palabra cómo debemos llevar la vida como cristianos, como seguidores de Él, como hijos de Él. Nos deja su palabra, por eso dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas que tenemos ya pasaron, y que aquí todas son hechas nuevas a través del conocimiento de la palabra. El cristiano se va transformando, transforma su mente, su corazón. Pero dice allá en Hebreos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, limpia las conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Así dice la palabra. Entonces, es necesario, hermanos, vivir la palabra para que tengamos el derecho de irnos con el Señor, para que venga por su iglesia. Estamos ya viviendo los días postreros, los días peligrosos. Por eso dice Efesios que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar cuando venga usted al templo, cuando venimos al templo venimos a escuchar la palabra de Dios. Traiga su Biblia, traiga a su familia, para que toda su familia
esté también preparada. No nomás venga usted solo, no. Porque Dios quiere que nuestra familia esté enseñada en la palabra de Dios. Dice que debemos hablar la palabra de Dios desde que nos levantemos, desde que nos acostemos, en las calles, donde quiera, hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, para que no pequen. Por eso es importante que usted y yo, que somos hijos de Dios, nos limpiemos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted ya se siente santo, falta perfeccionarla. Es como esta mesa. Esta mesa la hizo un carpintero. Pero si esta mesa no estuviera bien lijadita, no está perfecta. Es una mesa, sí, pero no está perfecta. Pero ya está lijadita, barnizada, brillosa. Está perfecta en la hechura, ¿verdad? Así también quiere el Señor que sus hijos nos perfeccionemos en la santidad. Lo más que podamos apartarnos del pecado, seremos santos. Sí se puede, porque lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por eso el Señor ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos ayude a santificar nuestra vida. El Espíritu Santo controla la carne para no pecar. Por eso es que la iglesia primitiva, desde que el Señor la formó, primeramente les dijo, no se muevan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Y esto sucedió en el Pentecostés. Y de ahí el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Cuando andamos por allá, ay no, aquí me ven, aquí no soy hijo de Dios, no puedo pecar. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. Por eso dijo el Señor, llegará la hora en que todos me alabarán en espíritu y en verdad. Por eso es interesante buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude a santificar este cuerpo, esta carne. Sin el Espíritu Santo no podemos, pero el Espíritu Santo sí, porque es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el tema de hoy es muy interesante, la limpieza del cristiano antes de la venida de Jesucristo. Esto es interesante. Todavía no viene, como vimos ahí en Apocalipsis 22, 10. Quiero repetir esa palabra profética de Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es el tiempo ya de leer el Apocalipsis. No se nos pase, no lo dejemos ahí sellada, no. Es tiempo de leerla ya y por eso el Señor dio esta palabra, me dio esta palabra para la iglesia y para todos los que están escuchando, porque el Señor ama a todos. Así como nosotros éramos pecadores, andábamos allá siendo pecados en el mundo, pero Él tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó y ahora somos hijos de Dios, formamos parte de su iglesia. Así también usted, hermana, hermano o persona que está escuchando esta palabra, hoy también usted puede, el Señor, perdonarlo, puede santificarlo, puede apuntarlo al libro de la vida. Al final yo voy a hacer una oración, todos los que quieran hacerlo, con todo gusto, les vamos a ayudar a recibir a Cristo. Pero lo importante es que sepamos qué tiempo estamos viviendo. Como dijo ahí la palabra, estamos viviendo tiempos peligrosos.
Y por esos tiempos dice que va a haber gente, predicadores, que se van a amontonar, trayendo falsas doctrinas. Y eso ya lo vemos. Yo sé que fuimos a Coatepec, ahí hay una casa, ahí que tiene un letrerote grandísimo, Santísima Muerte. No lo niega el diablo, o las personas también que están viviendo esas cosas. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos, donde ya no hay sana doctrina. Y dice que van a apartar de la verdad el oído, ¿sí? Porque te dicen, mira aquí está la Biblia también, mira aquí. No. Nosotros como cristianos, por eso el Señor Dios ha puesto el Espíritu Santo que nos hace ver, conocer la verdad, entender su palabra. Por eso en este tiempo estamos viendo temas peligrosos. No nomás de lo que está ahorita el famoso COVID. No. Estamos viendo peligrosos, cuánta maldad hay en el mundo. Los matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer. Fíjense cuánto se ha visto eso. Y la palabra de Dios no lo dice. Dios dice en su palabra que hizo un hombre y una mujer y los unió en el huerto de Belén. Entonces, ¿por qué ahora el hombre permite que el matrimonio sea entre hombre y hombre? ¿Por qué? Porque ya no hay sana doctrina. Eso está ensuciando la vida del hombre. Por eso el sistema de hoy se llama la limpieza del cristiano antes de la venida de Jesucristo. Porque después que el Señor venga, ya no hay nada que hacer. Ahorita todavía es tiempo de prepararnos. Por eso dice que si alguno, como cristianos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y así es. Porque dice que no hay en este mundo hombre que no peque. A veces pecamos, pero tenemos la confianza de que el Señor dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Todo buen cristiano que reconoce que el Dios a quien sirve es santo y cometemos un pecado, inmediatamente, Señor, perdóname, en el nombre de Jesucristo. En ese instante nos ponemos de acuerdo con el Señor. ¿Sí? Por eso es interesante este tema, hermanos. Pon atención. La limpieza del cristiano antes de la venida del Señor Jesucristo. Porque después de que Él venga, ya no se puede hacer nada. Ahorita todavía es tiempo. Puede venir mañana, pero hoy me puedo poner en cuenta con el Señor todavía. Por eso dice la palabra que Dios, que dice aquí en Apocalipsis, la palabra que vimos, dice en Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea justificado todavía. Y el santo, sea santificado todavía. Qué bonito. Sí, estamos ya en estos tiempos, ya no hay más tiempo más que, si estás santo, santifícate todavía, ya no te ensucies. Si no quieres santificarte, si estás viviendo sucio, ensúciate, dice la palabra de Dios. Porque Dios es santo y Él viene a levantar una iglesia pura, santa, sin mácula, sin mancha. Por eso es que el Señor me está dando esta palabra hoy para la iglesia y para la gente que está escuchando, que también puede hoy mismo el Señor perdonar tus pecados y hacerte hijo de Dios y formar parte de las personas que nos va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Así que esto
Este es el mensaje que Dios ha traído hoy a la iglesia y al público que lo escucha. La limpieza del cristiano antes de la venida de Cristo. Porque el Señor es santo y Él nos ha recibido como hijos de Dios. Desde que lo recibe, Él nos perdona todos los pecados. Por eso la iglesia de Cristo debe vivir una vida sin pecado. Pero como dije hace un rato, dice la palabra de Dios, si hemos pecado como iglesia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así es que, hermanos, si usted no es cristiano, no siente ser hijo de Dios todavía, hoy el Señor le da la oportunidad de salvarse. Quiero hacer una oración, primeramente, por las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hombre, mujer, joven, quien sea, si está usted ahí escuchando esta palabra y quiere ser hijo de Dios, repita esta oración que voy a hacer ahorita para ustedes. Digan: Padre Santo, que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta palabra que he escuchado, Padre Santo. Reconozco que he pecado y he oído, Señor, que tu Hijo amado vino a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Y ahí estaba yo también. Pero ahora me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Perdóname, Señor. Apúntame en el libro de la vida, Señor Jesucristo, y sella mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa. Y te prometo seguirte todos los días de mi vida que tú me des en esta tierra, Señor. Así es que, mujer, hombre, joven que está usted ahí, si usted hizo esta oración, repitió esta oración, el Señor le ha perdonado sus pecados. Lea la Biblia, investigue donde hay una iglesia cristiana y acuda a esa iglesia para que siga aprendiendo más mientras el Señor no viene, porque su venida está cerca. Y por la iglesia, también quiero orar por toda la iglesia. Estamos. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha llegado a nuestro corazón, Padre Santo. Hay cosas que ignoraba, Padre, me has recordado. Señor, tenemos que vivir, Señor, y reconocer que estamos viviendo tiempos peligrosos, Padre. Pero tú que eres amor, tú que nos amas tanto, Señor, nos das tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que no pequemos, Señor bendito. Dios de los cielos, gracias, porque si hemos estado viviendo una vida de santidad, hoy nos dices que sigamos santificando nuestra vida, porque el tiempo de tu venida está cerca, mi Señor. Y lo creo, porque dice tu palabra. Hoy tu palabra me ha dicho, el tiempo está cerca. Ahí en Apocalipsis 22, 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es lo que debemos tener en mente, hermanos y amigos. El tiempo de la venida del Señor Jesucristo por levantar a su iglesia está cerca. Y es tiempo que estemos limpios de todo pecado, de toda maldad, y podamos irnos cuando Él venga. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto.
en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.